Bienvenidos a la iniciación a la selección de materiales automatizada con soporte informático de base de datos, utilizando el soporte de la plataforma CS-EDUPAC de la firma Granta Design. La selección de materiales es uno de los aspectos más fundamentales en el mundo actual, donde existen multitud de opciones para resolver cualquier problema. En el índice que se ve en la presentación veis cómo se están distribuyendo los distintos aspectos de la selección, que vamos a ir siguiendo paso a paso. En primer lugar, una breve reflexión sobre la importancia de los materiales y su utilización. Ya en la época más antigua, Epicteto realizaba una reflexión muy pertinente sobre la importancia real del uso de los materiales y de su proceso, sobre todo y por encima de lo que son las propias propiedades, porque en definitiva eso es lo que va a limitar su acceso y su configuración y comportamiento. En los primeros tiempos los materiales que habían disponibles eran muy escasos y estábamos muy limitados sobre todo por lo que era la forma de trabajarlos y de extraer sus propiedades al máximo nivel. Así, la distribución entre los distintos reinos, polímeros, maderas, materiales naturales cerámicos y metales, estaba muy del lado de lo que la naturaleza nos ofrecía de una forma directa. Conforme avanza la historia, podemos ver cómo el dominio del hombre en las técnicas metalúrgicas permite extraer el máximo de sus propiedades para su utilización en momentos concretos. Esta situación en los últimos 20 años se está revertiendo y la aparición y dominio de los materiales compuestos y control de sus interfaces nos permite un futuro muy prometedor. Para poder realizar, en definitiva, una correcta selección, tenemos que tener bien presente que no solo los materiales y sus propiedades nos van a definir las condiciones de uso, sino también los distintos procesos. De esa forma, una correcta selección debe comprender ambas dimensiones para poder llegar a comprender y dominar perfectamente nuestro problema. ¿Cómo vamos a estructurar los materiales? Pues a partir de la utilización de las distintas familias, conociendo perfectamente cuáles son las cualidades de los materiales cerámicos, de los metálicos y sus posibilidades de transformación, que nos van a venir dadas por los procesos. En este software se ha estructurado los procesos a través de tres conceptos básicos: cómo vamos a unir los materiales, cómo vamos a darles forma y, por último, si vamos a modificar su superficie, cuáles son las alternativas. La conexión de ambos necesita de una referencia, de unos datos, de unos parámetros comunes para la medida de las propiedades y poder estructurar en definitiva cuáles son los fabricantes que nos van a garantizar esas propiedades, esas condiciones de proceso. ¿Los atributos que necesitamos en los distintos materiales? Pues van a ir variando en función de la disponibilidad y de las capacidades tecnológicas que tengamos. En la diapositiva se presenta, por ejemplo, cuál ha sido la evolución en la utilización del aluminio como material estructural en los vehículos de automoción. Desde los primeros años que aparecen las estructuras de aluminio, que son principios de los 50, 60, hasta la actualidad, donde los perfiles extruidos de aluminio rellenos de un polímero permiten una flexibilidad y unas garantías de trabajo con esas estructuras excepcionales. Se ha utilizado siempre el mismo material, pero condicionado en sus prestaciones totalmente por el proceso. Así, las hojas de características y atributos específicos, como la que se presenta en esta diapositiva, para un polímero, siempre se verán determinadas en un rango de variabilidad que está evidentemente ligada de forma directa a el proceso de manufactura y las condiciones concretas de puesta en obra. Para conocer en general y tener una idea cuando no nos hemos familiarizado demasiado con una determinada familia de materiales, es conveniente repasar cuáles son sus principales virtudes, rangos de aplicación. Ese tipo de información también está accesible, aunque de una forma mucho menos estructurada y no se puede utilizar en las selecciones correspondientes. Tenemos, en definitiva, una información estructurada de la siguiente forma.
familias de materiales y sus distintos atributos con los rangos de variabilidad pertinentes a los procesos que también hemos de utilizar en las condiciones de elección, y todo eso estructurado en distintos soportes de bases de datos, como la que se presenta y se insinúa en la presentación, soportada por Internet, o bien como software individual. En este caso, para el trabajo dentro de la asignatura, se ha estructurado la utilización de selección de materiales con un software específico que es el CS-EDUPAC de la firma Granta Design, que a través de los muchos años de trabajo y de estructuración que ha realizado el profesor Mike Ashby ha permitido poder trabajar y dominar de una forma bastante rápida la selección de materiales. En definitiva, este software, ¿qué estructura? 3 grandes universos, como lo llama en su definición. Esa estructura en 3 universos permite realizar una selección completa. Materiales, procesos y formas, que no es otra cosa que las fichas de producto de los propios fabricantes. Para el universo de los materiales tenemos distintas familias que son una condición, una relación directa con las condiciones específicas de los propios átomos que están unidos para darnos ese material y, por tanto, sus enlaces y propiedades básicas científicas. Las familias se organizan en distintas clases porque están agrupadas por un comportamiento similar o origen común. Las clases tienen ya, en este caso, aleaciones concretas que están definidas perfectamente a través de atributos, siempre ligados al proceso a través de los rangos de variabilidad correspondientes. En el universo de los procesos se tiene nuevamente una estructura muy similar. Familias, como ya hemos comentado antes, unión, forma y superficie, por las distintas tipologías de acciones que hacemos sobre los materiales. Las clases, que no son más que los procesos concretos que se pueden conceptualmente estructurar dentro de esas familias. Los miembros, que no son más que las operaciones concretas dentro de, en este caso como se ve aquí, el moldeo. Y por último, los atributos, que están relacionados directamente en la base de datos con los materiales y los rangos de variabilidad de los atributos de los materiales. Por último, tenemos que realizar un análisis completo de qué información nos puede aparecer de cada material concreto que podemos seleccionar. La clasificación simplemente nos estructura en la base de datos, según el esquema que hemos visto anteriormente, los distintos registros y puntos concretos de materiales. A continuación aparecen los atributos, que pueden ser de tipo numérico o gráfico. Los de tipo numérico pueden ser utilizados en la selección y los de tipo gráfico no, lo cual implica que a la hora de establecer criterios de selección hemos de tener mucho cuidado en ver qué es lo que podemos utilizar para realizar esa selección. También tenemos documentación, básicamente está estructurada como documentos PDF, que nos aporta datos complementarios para poder entender mejor un determinado atributo, proceso, porque no siempre tenemos esa información lo suficientemente conocida y estructurada. ¿Cómo se representa al abrir el programa lo que hemos estado comentando? Pues en el mismo repaso o examen de los distintos universos vemos las propias familias, y al picar en cada una de las familias vemos los elementos y podemos acceder a los distintos objetos que se están estructurando. Materias y procesos tienen una estructura paralela y, por lo tanto, son exactamente lo mismo a la hora del tratamiento informático. Los distintos atributos y su variabilidad también están complementados con documentación en forma PDF para poderlo entender bien. ¿Cómo podemos restringir adicionalmente nuestras búsquedas? A través de distintos niveles de la base de datos. Dicho de otra forma, a través de distinta profundidad en el detalle de los registros, de los elementos concretos, de los materiales concretos que están en cada una de las familias. Según avanzamos del nivel 1, 2 y 3, van incluyéndose cada vez más elementos, más materiales estructurados en las mismas familias, dentro de los mismos universos, y, por supuesto, también procesos, no los olvidemos.
¿Qué debemos realizar para trabajar de una forma correcta en la selección? Empezar de la forma más sencilla, cuando no tenemos muy clara la familia concreta que queremos utilizar, y pasar nivel a nivel para llegar al nivel de detalle suficiente, alcanzando el nivel 3, cuando en verdad queremos ya seleccionar incluso un determinado proveedor o analizar atributos más complejos como pueda ser el precio. Aquí se puede observar en la transparencia cómo todos los distintos elementos y atributos tienen su reflejo y su ayuda, su información complementaria para entenderlos de forma perfecta. Pasar a la selección es lo que necesitamos a continuación. ¿Cómo podemos realizar las selecciones? De unas formas muy sencillas y también concordes a lo que hayamos utilizado en los distintos niveles de base de datos. La más elemental, pues elegir dentro de cada universo una familia, un proceso, algo concreto para orientarnos cuando el problema esté muy abierto. A partir de ahí, los árboles de selección pueden ser estructurados en limitar las propiedades concretas para, una vez hemos obtenido 4, 5, 10 materiales, poder presentarlos gráficamente para realizar una selección más concreta. Esto es lo que realizamos en las selecciones estructuradas, que, como se ve en la transparencia, empiezan para compararnos en los árboles y en las presentaciones con un solo diagrama cuáles son los rangos de variabilidad de las distintas familias, y en la presentación gráfica cómo podemos agruparlos estableciendo esa especie de círculos que engloban los distintos puntos concretos que están siempre dentro de esa especie de diagrama de Venn del material específico que estemos tratando de seleccionar. Cuando tenemos que realizar una selección limitando el rango de variabilidad de una determinada propiedad, se puede establecer dentro de esa gráfica con las intersecciones de las áreas correspondientes, o bien mediante la limitación por rango de variabilidad, que es una de las opciones de selección que gráficamente no tiene una presentación, pero que nos deja fuera todos los elementos que no sean pertinentes. Por último, para movernos dentro de una selección, siempre es conveniente utilizar la barra de elementos gráficos que tenéis perfectamente descrita en la presentación que se ve a continuación, y es conveniente primero ver una panorámica global de la variabilidad de esas dos propiedades que se nos presentan en los gráficos de selección, para luego ver dónde nos quedamos mediante intersecciones, seleccionar con gris aquello que se queda fuera de lo que nosotros podemos utilizar en la selección, y todos los elementos para poder luego presentar incluso nuestra selección. En las selecciones más avanzadas, lo que se limita es una combinación de determinadas propiedades que se incluyen en el gráfico, que normalmente está relacionada con una condición concreta que debe cumplir nuestro diseño. Hasta aquí la presentación de lo que debería ser una selección sencilla para poder empezar a utilizar el programa CSEDUPAC en la selección de materiales. En ulteriores módulos podéis comprobar cómo se puede utilizar esta potencia para llegar a obtener de una forma bastante fidedigna aquellos materiales que mejor van a cumplir nuestras restricciones de diseño. Muchas gracias y hasta pronto.